Buenos días, es un placer estar aquí. Pues ya habéis visto, Lourdes ha hablado de inteligencia artificial y me ha tocado. Y como os comentaba Óscar, en este caso es una aplicación bastante novedosa, ¿no? Esta de antropología forense. Y realmente nos gusta mucho porque tiene mucho impacto social. O sea, la parte de nuestro objetivo es la identificación humana a nivel mundial. Sabéis que hay muchos desastres, ahí veis muchos desastres de masas, muchas guerras, migraciones que provocan esa necesidad de identificación. Y aparte del impacto legal, lo que más nos interesa es el impacto personal, el impacto social de las familias, de querer tener el derecho, no solo el derecho internacional, sino el derecho propio de identificar a esas personas. Desgraciadamente, lo que los antropólogos forenses se encuentran en muchas ocasiones son cosas como esas que tenéis ahí. Esos son escenarios reales. En Granada tenemos antropólogos forenses muy reconocidos a nivel mundial y se encuentran con estas situaciones cuando trabajan, por ejemplo, con el Instituto de Medicina Legal. Fosas comunes, casos de memoria. Las técnicas de identificación pues tratan de realizar esa identificación personal, ¿no? Y las más conocidas a nivel mundial, pues seguro que os suenan, ¿no? Siempre nos hablan del ADN, salen todas las películas, luego realmente no se identifica tanto por ADN, tiene muchos problemas. Nosotros trabajamos con Policía y Guardia Civil y las huellas dactilares en España es la técnica más usada, el 95%, y en países del primer mundo se puede utilizar los odontogramas, comparaciones dentales. ¿Qué ocurre? Pues ya habéis visto, el tipo de escenarios en los que te encuentras en algunos casos son escenarios de último recurso. Entonces ahí entran los antropólogos forenses a identificar a partir de esos restos óseos, solamente con restos óseos. Muchas veces son técnicas de último recurso. Lo que hacen son esos tres pasos y todo es muy manual, aunque cada vez se va incorporando más las tecnologías automáticas. Entonces, primero hacen un perfilado biológico, a partir de los huesos tratan de determinar la edad de la muerte, la estatura, el sexo, no el género, estamos hablando del sexo físico, y el grupo humano, la etnia, y luego, en el segundo paso, aplican técnicas, reducen el tamaño de la muestra y aplican técnicas para comparar y tratar de identificar a partir de los muertos y determinar en el último paso esa identificación. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Ayudarlos. La inteligencia artificial tiene que estar para asistir al ser humano y trabajar con una cointeligencia cooperativa. Aplicamos, pues por un lado, medios físicos, escaneo, se utilizan muchas tecnologías de inteligencia artificial para... Por un lado, imagen médica y escaneo, ahí tenéis nuestro entorno de trabajo, el laboratorio que tenemos dentro del Instituto de Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada. Esa de ahí abajo me encanta ponerla porque esos son los huesos de Colón que hemos visto recientemente con José Antonio Lorente en televisión, en el reportaje sobre el análisis de los huesos de Colón. Nosotros pudimos hacer muy poco porque el trozo más grande era la cabeza de fémur de ese tamaño. Y ahí tenéis nuestras técnicas de escaneo y los métodos. Y aplicamos cosas como la segmentación automática de imágenes para determinar estructuras óseas de una radiografía, de una imagen o de un modelo 3D, y el registrado de imágenes para superponer dos objetos. Y eso nos lleva a automatizar técnicas como las que suelen utilizar los antropólogos forenses y que muchas veces parecen ciencia ficción. Esta primera que os enseño de identificación es la superposición craneofacial y se basa en que un cráneo y una cara son como una huella dactilar. A cada cara solo le corresponde un cráneo. Suena a película, pero la técnica tiene más de 150 años y eso que veis ahí es el primer caso legal que se llevó a los tribunales de identificación, un caso de violencia de género en 1935 en Inglaterra. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Automatizar esto ayudado por inteligencia artificial. Nos proporcionan una o varias fotos de los descendientes, hacemos un escaneo 3D del cráneo y con algoritmos de inteligencia artificial colocamos el cráneo donde tendría que estar en la escena para que se superpusiera sobre la cara en la foto, para hacer esa correspondencia. Esto los forenses solían tardar entre 8 horas para cada caso. Los nuestros de aquí, que ya trabajaban con escáneres y con Photoshop en 2005, cuando empezamos a trabajar con ellos, pero nosotros lo hacemos de forma automática. ¿Esto funciona? Pues esto funciona. Hace esa superposición y ya el forense puede tomar la decisión sobre si es la misma persona o no. También hicimos un sistema automático y ahí tenéis un proyecto europeo que tuvimos con una serie de instituciones, 17 laboratorios forenses a nivel internacional. Hicimos una prueba a ciegas y nuestro sistema quedó el segundo de los 26 forenses que había utilizado. Entonces pudimos validarlos y pudimos comercializarlo para ayudar a esta identificación. Y ahí tenéis una serie de casos reales. La verdad es que yo siempre digo que la realidad supera la ficción. O
sea, da miedito realmente. Ahí tenemos casos, desgraciadamente, de migraciones. Una mujer marroquí que falleció en Patera y se la identificó con nuestra técnica. Estamos colaborando con la Cruz Roja Internacional, y la de al lado da más miedo todavía porque fue un caso de violencia de género en Puerto Real y se encontraron al novio que había matado a la pobre chica, la había metido en una maleta y se lo encontraron subiendo al andén al tren. O sea que, como os digo, da miedo. Otra técnica que hemos automatizado, en este caso, en vez de comparar cráneo y cara, compara huesos, el hueso que aparece post-mortem, con radiografías de ese mismo hueso. Esto se utiliza, por ejemplo, hoy en día para identificar los restos de los soldados americanos que siguen apareciendo en el Vietnam. Llegan allí, escanean el hueso 3D y lo comparan con las radiografías, porque en los años 60 lo que le hacían en la ficha era una placa del cuerpo. Entonces se adquiere el objeto 3D, se coge la radiografía anterior y lo que hacemos es una superposición, un registrado de imágenes 3D, 2D, para obtener el mismo objeto. Ahí veis que ni siquiera está superponiendo un hueso, está superponiendo una cosa que a todos nos suena y que todos vamos a saber lo que es, los senos frontales. Son esta cavidad que tenemos aquí delante y que cuando tenemos sinusitis se nos llena de moco. Y por eso es por lo que con la sinusitis lo pasamos tan mal. Pues según los forenses, esa es la estructura ósea más identificadora para aplicar esta técnica. Entonces, como veis, ahí tenemos una serie de casos reales que nos pasaron del Hospital Universitario de Castilla-La Mancha. Aquí estamos siempre tratando de conseguir datos, porque obviamente, como veis, es bastante complicado. Y se ven las superposiciones y cómo se discrimina uno con respecto a otro. Y ya termino contándoos dos aplicaciones más de la parte de perfilado biológico. Ayudar también al antropólogo forense a determinar edad, a determinar sexo, a determinar los parámetros previos de la comparación. Para la edad, lo mejor es el pubis. El pubis, que es esta cosa que los futbolistas tienen cuando tienen pubalgia, que lo tenemos aquí en la cadera hacia adentro. Y lo que se trata para identificar la edad es de ver los procesos generativos y degenerativos. Ya sabéis que, por ejemplo, nuestras madres, nosotros que somos más mayores, de vosotros, vuestras abuelas, pues acaban cayéndose las pobres mujeres, se les rompe la cadera, pierden mucho calcio y nunca sabes si se han caído y se han roto la cadera o se le ha roto la cadera por la degradación y después se han caído. Entonces se hace una técnica comparativa que además tiene un siglo de vida, aunque se ha ido mejorando un poco. Ahí veis una serie de fases y cogen el pubis y lo comparan con esos prototipos y pueden determinar 10 rangos de edad. Algunos son muy pegados, 18-19, 20-22, 22-24, porque al principio hay mucha generación, pero a partir de los 30 es muy difícil, es solo de generación, es muy difícil de identificar. Bueno, pues después de 30 añitos, esto lo resolvimos con Machine Learning y para mí, que llevo 30 años en esto, ha sido el problema más complicado que he usado en mi vida. Muy pocos datos, 10 fases, ordinal, porque si dices que es fase 1 y es fase 10, la estás cagando, con perdón, estrepitosamente, mientras que si es un acierto de una sola fase, un error de solo una fase, mejor. Y conseguimos trabajar con los forenses, identificar qué es lo que ellas miran, qué variables, hacer un atlas para ayudar a los forenses jóvenes del máster que lo están utilizando y obtener un sistema de reglas. De forma que cualquier forense y cualquier persona que lo lea dice, si esta variable tiene tal valor, esta tiene tal valor, entonces es fase tal. 34 reglas. Y la última, y este año creo que Óscar no va a tener que echarme empujones del escenario, porque voy bien. La última os quería contar de sexo. Ya sabéis todos que está muy de moda el deep learning y que llevamos las redes neuronales en nuestro móvil, pues también lo utilizamos. Aunque no es explicable, el forense quiere que sea explicable porque no se va a fiar de una máquina que sea una caja negra. Entonces, esto es identificación de sexo. Los mejores huesos para identificación de sexo son la pelvis y, de hecho, si entráis aquí en el Parque de las Ciencias, tenéis una pelvis con una bolita que ve como en las mujeres entra a través del hueco que queda y en los hombres no. Luego el cráneo y los peores, pero también válidos, son los huesos largos como el húmero. ¿Qué pasa? Que tú en una fosa común te encuentras lo que te encuentras, entonces tienes que tener tecnologías para todo. Es resistente y muestra dimorfismo sexual, que quiere decir que es distinto en hombres y mujeres como los casos anteriores. Pues aquí se identifica a partir de fotos. Entonces, a partir de fotos del húmero y con muy pocos casos, fuimos capaces de entrenar una red neuronal. Si veis ahí, la red neuronal es mejor que el experto humano, pero dices, bueno, ¿y yo cómo me fío de esta caja negra? Pues realmente me puedo fiar porque le hemos añadido una pequeña tecnología explicable para que refleje en la foto un mapa de calor, como los de los futbolistas, cuando se mueven por el campo y nos dice qué está mirando la red neuronal a la hora de tomar la decisión y el forense puede validar si está mirando una zona reconocida que utiliza.
Y por mi parte nada más, no he querido traer un hueso para ponerlo aquí, pero prometo que traeré algún modelito 3D. Clavado en tiempo, creo. Gracias.